Estamos, bueno, ¿y qué quiere decir todo esto? Que abre y cierra y nadie abre, nadie cierra. Miren, nadie se puede oponer a la voluntad de Dios. Yo lo vi esta misma noche cuando fui a orar, nadie lo puede abrir. Y mis amados, no hay ningún poder humano que pueda oponerse a lo que Dios decide. Pero comenzando con el versículo 8, es curioso lo que dice aquí, porque le dice a la iglesia en qué forma Él empleará su poder para abrir y para cerrar. Por ejemplo, miren lo que le dice a la iglesia. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Eso es lo que le dice Dios, Jesucristo, a la iglesia. Ahora, el Señor, en otras palabras, le dice a la iglesia de Filadelfia que le abrirá las puertas al ministerio, le abrirá las puertas al servicio, que nadie va a poder cerrar. De manera similar la usa el apóstol Pablo cuando él habla de la puerta como símbolo de oportunidad. Lo hace allí en Hechos capítulo 14, verso 27. Él habla de la puerta como de oportunidad. Y les voy a dar ejemplos claros para que ustedes comprendan lo que yo estoy mencionando. En primer lugar, en el segundo viaje misionero de Pablo, ustedes recuerdan muy bien, que él quiso, por propia voluntad, él quiso ir a Asia Menor, él quiso predicar la palabra, él quiso hacer una obra preciosa para Dios, pero el Espíritu de Dios lo detuvo, le dijo no, le prohibió ir a Asia Menor. En otras palabras, le cerró la puerta. Es curioso, porque luego intentó ir a Bitinia también, y Bitinia era al sur del Mar Muerto, y el Señor no se lo permitió otra vez. El Espíritu Santo se interpuso y cerró otra puerta. Y fíjense ustedes qué curioso en la tercera ilustración, porque cuando él se fue a Troas, una noche vio una visión. Y en esa visión vio a un hombre de Macedonia que lo invitaba a pasar a Macedonia para traer el Evangelio. Y él se enteró por medio de esa visión que el Espíritu de Dios le estaba abriendo las puertas para entrar en Europa. Y mis hermanos queridos, la entrada de Pablo en Europa cambió el curso de toda la historia en el mundo occidental, afectándonos a nosotros en nuestros días hoy. ¿Saben ustedes que en la historia, si nosotros vamos a la historia, toda Europa podría ser musulmana en este momento si no hubiera sido porque los cristianos habían tomado primero lugar en Europa y vinieron las famosas cruzadas, que aunque fueron una desgracia en cierta medida, también fueron un freno para que Mahoma, con sus ejércitos, no dominara totalmente Europa, de manera tal que lo frenó en cierta medida las cruzadas cristianas que ya estaban en Europa. Y esa fue una puerta abierta de par en par por la cual el Señor le abrió la puerta al mundo occidental, le abrió la puerta al mundo entero. Fue una puerta abierta por el Señor con un tremendo significado, porque si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 16, dice Pablo acerca de Éfeso, capital de Asia justamente, dice, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz y hay muchos adversarios. En otras palabras, la puerta que anteriormente había estado cerrada para él, posteriormente le fue abierta por el Señor. En otras palabras, muchas veces nosotros queremos forzar puertas, queremos empujar puertas, cuando deberíamos, como dice el Salmo, estar quietos y esperar, porque el Señor tiene su timing, que no es el nuestro. Y en la actualidad, por ejemplo, nosotros estamos viéndolo con nuestros propios ojos. Lo que ha pasado, por ejemplo, con la Unión Soviética. Por más de 70 años el Evangelio la puerta estuvo cerrada al Evangelio en docenas de países, ¿no es cierto? Pero finalmente llegó el momento en el timing de Dios, cuando se abrieron las puertas sin previo anuncio, casi repentinamente, y el Señor abrió las puertas de Polonia primero. Ustedes recuerdan que el Papa polaco con Ronald Reagan fueron los que
hicieron caer al primer gobierno que cayó del comunismo fue Polonia. Y luego siguieron con Alemania Oriental, cuando derribaron ese famoso muro de Alemania Oriental y Occidental. Y luego vino Checoslovaquia, y vino Rusia, y vinieron Rumania, y vinieron Hungría. Y muchos de ustedes conocen al pastor Luis Torres. Él está haciendo una obra maravillosa en Rumania. La iglesia crece como un hongo. Es una cosa tremenda en todos esos países, en Rusia mismo. Cosas que son increíbles. Pero no lejos de esos países todavía hay puertas que están cerradas, herméticamente cerradas. Mire, cerca de estos países de Europa Oriental, el país de Albania es el país en el mundo donde el Evangelio, la puerta hacia el Evangelio es la más cerrada de todos los países del mundo. Y está ahí cerquita nomás de todos estos países cuyas puertas fueran abiertas. Allí los cristianos se les prohíbe practicar su fe, ahí no pueden tener iglesias. Es una puerta totalmente cerrada, ¿no es cierto? Existen además otros países que también permanecen cerrados y que nos anima a nosotros a orar por ellos, especialmente los países musulmanes, ¿no es cierto? A orar por ellos, porque aquel que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, es el que ha de hacer que nuestras oraciones de alguna manera obtengan respuesta. Mis hermanos, ¿cuántas veces hemos orado por Cuba, por ejemplo, donde realmente las puertas estaban cerradas? El Evangelio en este momento, aunque están bajo un régimen comunista, crece como si fuera polvo. Es una cosa tremenda. Y la palabra dice allí, porque tienes un poco de poder, le dijo a la iglesia de Filadelfia, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. En otras palabras, a la iglesia se le explica el motivo por el que el Señor le ha abierto las puertas. Y lo que dice el texto es así. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes un poquito de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y si nosotros tomamos esos dos puntos con mucho cuidado, vamos a reconocer, y yo creo que esto nos enseña algo muy importante a nosotros. Nos dice que se abre una puerta cuando la iglesia cumple las condiciones que le permiten pasar por esa puerta cuando esta puerta se abra, no antes. Y que la condición principal es que la iglesia haya descubierto de alguna manera el poder del Espíritu, no el poder humano, sino el poder del Espíritu. Porque el Señor aquí se refiere al poder espiritual, no al poder político, no al poder social, no a la fuerza, no al discurso, no a los evangelistas, sino a un poder que se consigue por medio de la fe, es decir, esperar pacientemente que Dios actúe. Y cuando Él actúa, nadie puede cerrar. Cuando Él abre, nadie puede cerrar. Y cuando cierra, nadie puede abrir. Yo estoy convencido, mis hermanos, se lo digo con convicción, que Efesios capítulo 2 y versículo 10, posiblemente, yo no digo que es el más emocionante de los textos en el Nuevo Testamento, porque está Juan 3:16, pero yo diría que viene ahí seguido a Juan 3:16, donde dice, porque nosotros somos hechura suya, somos una obra maestra de Dios. Nosotros, así imperfectos como somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es un texto preciosísimo. Y saben, yo creo que se aplica acá, porque ustedes y yo somos cristianos y porque nosotros estamos aquí para poder realizar buenas obras. Para eso somos cristianos, para eso estamos acá. Obras de ayuda, obras de misericordia, obras de amabilidad, obras de testimonio, de amor, de consuelo, de consejo, de fortaleza. Hemos sido creados para hacer las buenas obras y luego viene la parte emocionante de todo, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en Él. ¿Qué me dicen ustedes?
Amén. Claro, es hermoso. Porque por eso, cuando nosotros enfrentamos una necesidad, aunque primeramente la vemos y creemos que es algo trivial, que es algo que no tiene importancia, que es insignificante, que no tiene gran valor, estamos cortándole la mano a Dios. Estamos perdiendo una oportunidad. Dios nos está abriendo una oportunidad y nosotros no vemos la puerta abierta. Tal vez se trate de un vecino que está pasando que está con un corazón apesadumbrado, que está pasando por una depresión. Tal vez sea algún miembro de nuestra familia que está en una necesidad y aparentemente nosotros creemos que es insignificante, pero no es insignificante. Dios nos está abriendo una puerta allí, que se puede convertir en una puerta amplísima, que nos puede abrir a un ministerio precioso, del cual ni siquiera teníamos nosotros noción. El Señor dice, tienes un poco de poder, un poquito de poder. Enfatiza el hecho de que la iglesia no se da cuenta del tremendo potencial que tiene para hacer ministerio. Fíjense que con frecuencia yo he pensado que se aplicaría a nuestra iglesia de Lince. Porque mis hermanos, todos los que hemos conocido al Señor Jesucristo y lo hemos aceptado, todos sin excepción, todos los que estamos aquí, hemos recibido dones espirituales. ¿No es cierto? Y si hemos recibido dones espirituales, al mismo tiempo hemos recibido de Dios también la comisión de emplearlos para bendecir a otros y para atender a sus necesidades. Para eso nos los ha dado. Qué gran potencial posee una congregación. Si todos ejercitan el ministerio que se nos ha concedido por Dios a cada uno de nosotros. Ustedes se imaginan lo que sería eso. Hoy vimos cómo Jesús manifestó su talento y su don. Él se ha especializado en la música y tiene pasión. Carlitos, por la música. Otros tienen otros talentos. Qué hermoso es cuando nosotros ponemos todo el potencial que tenemos al servicio de nuestro Dios. Por eso el Señor le dice a Filadelfia, tienes un poco de poder. Como pareciera decirlo con el sentido de, con la esperanza de que aumente el potencial que tienen para el ministerio. Y cuando nosotros conocimos al Señor, mis hermanos, el Espíritu Santo se posesionó de nosotros. Por lo menos es lo que la palabra nos dice. Pero el poder del Espíritu solo le concede a aquellas iglesias que aprenden, en primer lugar, a guardar la palabra, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, que no niegan su nombre. Ahora nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué son esas dos condiciones que son tan vitales para un ministerio de una iglesia? En primer lugar, mis hermanos, debe estar presente siempre la palabra. Yo he estado en servicios religiosos donde la palabra es lo que menos se predica, donde hay mucha música, mucha griterío, muchas cosas, muchos aparentes milagros, pero cuando llegamos a la hora de la palabra no hay mensaje, vacío. Nosotros crecemos con la palabra, por eso este año estamos estudiando los libros de la Biblia. Y yo espero que cada uno de nosotros nos leamos el libro completo antes de venir el siguiente sábado. Porque debemos estudiarla, porque debemos predicarla, porque debemos enseñarla, la palabra. Hace poco un hermano me dijo, aquí en esta misma iglesia, pastor,